Teníamos dicho en la vez anterior que el cerebro se divide en dos partes. Una parte que se llama cerebro intermedio, que tiene como cavidad el tercer ventrículo. ¿Cómo se le llama este cerebro intermedio? Diencéfalo. Esa es la parte entonces central del cerebro. Y rodeando a ese diencéfalo tenemos a los hemisferios. El hemisferio es una región muy compleja. ¿Sí? Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, están leyendo, están interpretando, todo tiene su hemisferio cerebral. Para que llegue al hemisferio tiene que pasar casi todas las señales por una región del diencéfalo que se llama, ¿cuál es la región más luminosa del diencéfalo? Lo que ustedes están viendo ahora, están viendo a mí, esa imagen mía, por dónde pasa antes de llegar al cerebro donde ustedes me ven. Al tálamo. Todo pasa por el tálamo, menos el olfato, pero todo pasa por el diencéfalo. Entonces está comunicado, si bien es muy complejo, necesita de las otras secciones del neuroeje. Es la parte más compleja, donde se procesa la información más elaborada, pero necesita de los otros segmentos. Es como ir a un lugar y uno tiene que pasar un río. No sabe nadar, tiene que pasar por un puente. Y cuando está ese puente y no sabe nadar, no va a llegar al otro lado del río. Entonces la información no va a llegar donde tiene que llegar. Entonces todo depende entre sí de estos segmentos. Pero de hecho esa es la parte más compleja. Esa es la parte más compleja. Entonces, es el segmento más voluminoso. Y ustedes ven que parece un intestino acá pegado. ¿Sí? Eso se debe a que el cerebro, cuando uno está recién nacido, es prácticamente liso. Los huesos del cráneo están separados entre sí y el cerebro va creciendo y la cabeza va creciendo. Pero cuando los huesos se sueltan, ¿sí?, el cerebro sigue creciendo y se va plegando sobre sí mismo para poder caber dentro de la cavidad craneal. Por eso es que tiene esa forma. Entonces vamos a tener surcos, ¿sí?, o fisuras, surcos primarios, secundarios, terciarios, que van a dividir este hemisferio cerebral en varias porciones que reciben el nombre de lóbulos. Entonces yo tengo estructuralmente en cada hemisferio cerebral, yo tengo 5 lóbulos. Cada lóbulo tiene una función específica. Y tengo dos hemisferios. Los hemisferios están separados entre sí en gran parte, pero también están unidos por unas estructuras que se llaman, y aquí a después otra vez cómo responder las entregas. Varias estructuras que conectan esos hemisferios que se llaman estructuras interhemisféricas. Las estructuras interhemisféricas en su mayor parte son sustancias blancas que llevan la información de un hemisferio a otro. Entonces yo tengo un hemisferio izquierdo y derecho comunicados entre sí por estructuras interhemisféricas. Y debajo de esta estructura interhemisférica tengo el cerebro intermedio, que se llama diencéfalo. Entonces, hemisferio de un lado, hemisferio del otro lado, unido por estructuras interhemisféricas, y por debajo de eso, también unidos los hemisferios, el diencéfalo. Si yo tengo tejido nervioso que constituye el hemisferio cerebral, ¿qué más tiene que existir dentro de este hemisferio cerebral? En la médula yo tengo tejido nervioso y tengo una cavidad. ¿Estamos? En el tronco tengo una cavidad, en el diencéfalo tengo una cavidad, acá también tengo una cavidad. Como cada hemisferio tiene una propia cavidad, se llaman ventrículos laterales. Entonces, la cavidad del hemisferio se llaman ventrículos laterales y tiene también plexo coroide. Entonces, los hemisferios cerebrales tienen un tejido nervioso que rodea los ventrículos laterales, y ese ventrículo lateral contiene líquido cefalorraquídeo y en su piso tiene plexo coroide. Acuérdense que el tercer ventrículo también tiene plexo coroide en su techo.
conducto ependimario, epéndimo. Esto que tiene forma de rombo, ¿cómo se llama? Cuarto ventrículo, la cavidad del bulbo, la mitad superior del bulbo, del puente y del cerebelo. Por encima, acueducto de Silvio, la cavidad del mesencéfalo. Esto que parece un pico, parece un ave con su pico, ¿sí? Eso es la cavidad del encéfalo, tercer ventrículo. Y esto mayor, esto que vemos acá, que tiene un asta anterior, un asta posterior, un asta inferior, ¿sí? Eso se llama ventrículo lateral y se comunica por un orificio. Tercer ventrículo se comunica con el ventrículo lateral por un orificio. ¿Cómo se llama el orificio? Foramen interventricular de Monro. Foramen interventricular de Monro. Entonces, el cerebro está formado por dos partes. El diencéfalo, su cavidad es el tercer ventrículo, y el telencéfalo, cuya cavidad es de cada lado el ventrículo lateral. El telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, que están unidos entre sí entonces por las estructuras interhemisféricas. Su cavidad es el ventrículo lateral. El diencéfalo, vesícula cerebral intermedia, cerebro intermedio, su cavidad tercer ventrículo. ¿Cómo se comunican tercer ventrículo y ventrículo lateral? Agujero o foramen interventricular de Monro. ¿Cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Acueducto de Silvio. Vamos a ir repasando, ¿sí? El cerebro posterior romboencéfalo rodea ¿a qué cavidad? Al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene forma de rombo, por eso el tejido nervioso que rodea al cuarto ventrículo recibe el nombre de romboencéfalo o cerebro posterior. Por delante del cuarto ventrículo, ¿qué tenemos? Al bulbo y al puente. Por detrás, al cerebelo. Por encima del cerebro posterior tenemos el cerebro medio, que es el mesencéfalo. Su cavidad es el acueducto del mesencéfalo, el acueducto de Silvio. Por delante del acueducto de Silvio, los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales, ¿se acuerdan? Se dividen por la sustancia negra en pie del pedúnculo y calosa. Y por detrás vamos a tener los polículos, los tubérculos cuadrigémenos. Y el cerebro anterior, ahí vamos lo que ya vimos, el diencéfalo y el telencéfalo. Telencéfalo, hemisferio, están separados por una fisura que se llama fisura interhemisférica, que en la cara inferior se separa para dejar entrar al mesencéfalo y al diencéfalo. ¿Cómo se llama esta parte de la fisura interhemisférica por donde ingresa el diencéfalo? Hendidura transversa o hendidura de Bichat. ¿Qué lugar de la cavidad craneal ocupa el cerebro? Tanto el cerebro intermedio, el encéfalo, como los hemisferios. ¿Supratentorial o infratentorial? Supratentorial. ¿Por qué? Porque está por encima de qué? Está descansando sobre qué estructura. El tentorio. Como puede ser supratentorial. Por sí. El tentorio tiene otro nombre. ¿Cómo se llama también el tentorio? Tienda del cerebelo. Está descansando por encima de la tienda del cerebelo. Esto que vemos en azul, ¿qué está representando? Puente, que sus fibras van de un lado a otro y se van a continuar con el pedúnculo cerebeloso superior, medio, inferior. Medio. Y hay un solo nervio que sale del puente. Es el quinto par. Muy bien. Estos son, este es el mesencéfalo, estos son los pedúnculos cerebrales, esto es el tercer par y el único par que viene de atrás es el cuarto par. ¿Hasta dónde se extiende el mesencéfalo? Y se extiende hasta esto que es la cintilla óptica. Esto es el quiasma óptico, este es el infundíbulo, acá tendría que estar la
piso del tercer ventrículo. El piso del tercer, por encima de eso está el tercer ventrículo. Diencéfalo. Bueno, vamos a ver entonces este tronco encefálico, diencéfalo, telencéfalo, que es lo mismo que hemisferio, y esto que vemos acá, eso es una estructura que va de un hemisferio a otro. ¿Cómo se llama entonces? Eso que va de un hemisferio a otro. Estructura interhemisférica, que también tenemos que estudiar en este capítulo. Esa estructura interhemisférica lleva información de un hemisferio al otro. Porque cuando yo camino, por ejemplo, tengo movimiento de los dos miembros. ¿Estamos? Necesito información de los dos. Hay un cerebro, hay un hemisferio que es predominante para ciertas actividades, ¿sí? Pero el otro no es que no colabora también. Y esa información va de un hemisferio a otro por estas estructuras interhemisféricas. Esta estructura interhemisférica que vemos acá, que es la más voluminosa, ¿sí? Esto está cortado así al medio. Esto se llama cuerpo calloso. Esto que vemos acá, más oscurito, que tiene un poquito de sustancia en gris, esto se llama septum pellucidum. Y por debajo tengo el trígono. Hay otras estructuras interhemisféricas más pequeñas, pero con que sepamos eso por lo menos. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes van a ver pacientes neurológicos que van a ver que tuvieron pacientes con un tumor en el cuerpo calloso o un traumatismo, una ACV, que en el cuerpo calloso. Por lo menos tienen que saber de qué están hablando. Entonces, son estructuras interhemisféricas esas. Entonces, es la porción más voluminosa del encéfalo. ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y encéfalo? Muy bien. El cerebro es una parte del encéfalo. ¿Y el encéfalo qué es? Muy bien. Es el tejido nervioso dentro de la cavidad craneal. Entonces, el encéfalo es tejido nervioso con las meninges, con su vaso, con todo tejido nervioso que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Y cerebro es una parte del encéfalo. Es muy distinto decir tiene muerte encefálica que decir tiene muerte cerebral. ¿Sí? La muerte encefálica corresponde a todo, sobre todo el tronco. ¿Y qué teníamos en el tronco? Los centros de la respiración, centro cardiovascular, los núcleos de los pares craneales. ¿Estamos? Entonces, un paciente que tiene una muerte cerebral, puede o no puede respirar. Probablemente va a poder respirar porque su tronco sigue vivo. Ahora, el paciente que tiene muerte encefálica necesita sí o sí respirador, necesita sí o sí drogas para hacer funcionar su corazón. Eso tiene mucha importancia ahora que estamos en la época de los trasplantes. ¿Estamos? Bueno, si nosotros miramos este corte se llama Charcot, es un corte coronal. Este es el ventrículo lateral, este es el tercer ventrículo, este es el tálamo. ¿Sí? Nosotros vemos sustancia gris que está en la periferia. Esta sustancia gris se llama corteza cerebral. Ahí están las neuronas más diferenciadas. En la corteza yo escucho, interpreto lo que escucho, interpreto lo que veo. ¿Sí? Ahí tengo sentimientos, ahí tengo que, cuando estudio, tengo que comunicar algo, todo se procesa a nivel de la corteza. Después tengo una sustancia blanca que está por dentro. ¿Sí? Y dentro de esa sustancia blanca tengo otra vez sustancia gris. Esta sustancia gris interna recibe en conjunto el nombre de núcleos basales o núcleos de la base. Entonces, la sustancia blanca que está entre la corteza y los núcleos de la base recibe el nombre de centro oval. Y separando las distintas estructuras de los núcleos de la base entre sí,
con el diencéfalo, esta sustancia blanca que vemos acá, que vemos acá, se llaman cápsulas. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Entonces, ¿qué es la cápsula? Sustancia blanca, que se encuentra ¿dónde? Entre los núcleos basales entre sí y entre los núcleos basales y el diencéfalo. Entonces, ¿cómo está separado el diencéfalo de los núcleos basales? Por las cápsulas, en este caso cápsula interna. ¿Cómo está separado los núcleos basales de la corteza? Centro oval. En realidad, centro oval cuando estamos mirando de esta manera, porque cada hemisferio tiene un centro semi-oval. Entonces, tiene un centro semi-oval, otro centro semi-oval, en conjunto, esta sustancia blanca recibe el nombre de centro oval. Esto es una fisura interhemisférica, y vemos que acá esa fisura interhemisférica se corta. Y vemos esta sustancia blanca que va de un hemisferio a otro. Acá vemos otra estructura interhemisférica y acá vemos otra estructura interhemisférica. Esto que está más arriba y que es la más voluminosa recibe el nombre de cuerpo calloso. Esto que vemos acá, esto es el septum pellucidum. Y acá más abajo este es el trígono. Acá ya tenemos el tercer ventrículo y este ya es el tálamo. El tálamo es sustancia gris o sustancia blanca. Básicamente sustancia gris. Bueno, entonces, los núcleos de la base con el diencéfalo, esta es la parte más profunda del hemisferio o del cerebro intermedio, el núcleo de la base, en conjunto recibe el nombre de pariencéfalo, la parte más primitiva. Y la corteza es el neroencéfalo. Y la corteza se vuelve a dividir en la parte más primitiva, que es esta parte inferior que está en la cara inferior. Ese es el rinencéfalo, el cerebro olfatorio, la parte más primitiva que tienen muy desarrollados los animales. Mientras que en la cara lateral interna, ¿sí? Acá, lateral interna, ahí vamos a tener el neopálvido. Ahí están las funciones más desarrolladas del sistema nervioso. Si nosotros miramos esta cara, este corte, se llama corte entonces de Charcot, vemos cuántas caras tiene cada hemisferio. Tiene una cara lateral, que es la más voluminosa, cara lateral. Tiene una cara inferior, que descansa en la fosa craneal anterior y media, y después en la tienda del cerebelo. Esta es la cara inferior, corresponde al rinencéfalo. Y una cara interna que mira el hemisferio del otro lado y que se pierde, ¿sí? Cuando comienza en la estructura interhemisférica. ¿Qué estructura se mete entre un hemisferio y otro, su cara medial? ¿Qué vamos a encontrar ahí entre un hemisferio y otro? En la dependencia de la glándula madre, la meninge, pero ¿qué meninge? ¿Cómo se llama? En la dependencia de la glándula madre, la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Parece que la tienda del cerebelo es una dependencia de la glándula madre. Ahí está descansando la parte más posterior de esta cara inferior. Esto se relaciona con una calvaria, la lateral, y la cara interna se relaciona con una estructura que se mete entre ellos, que es la hoz del cerebro, que es una dependencia de la glándula madre. Esta clasificación que yo le doy es muy básica, porque yo le dije que tiene 5 lóbulos. Ahora, funcionalmente podremos hablar de 6 lóbulos, porque hay lóbulos profundos que están en la cara interna y en la cara inferior, que se llaman lóbulo límbico, que es la parte más primitiva del cerebro. Algunos le llaman también cerebro reptiliano, que se encarga de producir movimientos involuntarios y reflejos. Pero vamos a pasar un poquito más rápido, esto no les quiero complicar. Bueno, entonces este es el corte de Charcot, sustancia gris periférica, predominan las neuronas especializadas. ¿Cómo se llama? Corteza. La corteza que está en la cara inferior, la
parte inferior y anterior, se llama rinencéfalo. Y esto, neocórtex comando, cara externa. Cara interna mira al hemisferio del otro lado hasta que llega a la estructura interhemisférica. Esta estructura interhemisférica superior, sustancia blanca. La sustancia blanca se llama cuerpo calloso, que tiene varias partes. Otra vez no voy a pedir eso, pero el cuerpo calloso, estructura interhemisférica, sustancia blanca, que es la más grande y la más superior, es la que corta la fisura interhemisférica por arriba. Después tenemos el septum pellucidum y después tenemos el fornix. Esto que vemos acá, este ya es el tálamo, este es el tercer ventrículo, este negrito es finito, y este es el ventrículo lateral. Esto que vemos acá son los núcleos basales. ¿Con qué se relacionan los núcleos basales? Se relacionan con los diencéfalos, están separados por la cápsula interna. Esta es la cápsula interna, tiene un brazo anterior y un brazo posterior. Cápsula interna. Pero ¿para qué sirve esto? Los núcleos basales forman parte de qué sistema? Extrapiramidal. Extrapiramidal. Entonces los núcleos basales forman parte del sistema extrapiramidal. Mientras que acá ya tenemos funciones más específicas. Este es otro corte, otra forma de estudiar, se llama corte de Flesch. Muy parecido, pero esto es la corteza, esto es el centro oval, acá centro oval, estos son los núcleos basales, esto es la cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Esto es el tercer ventrículo, entonces esto oscuro que es sustancia gris, tálamo, es el tálamo. Esta es la fisura interhemisférica. Esto que vemos acá, este es el cuerno hasta posterior, hasta lateral. Esto que vemos acá, esto es el plexo coroideo. Acuérdense que el ventrículo lateral tiene el plexo coroideo. Esto ya vimos. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar? Cada hemisferio cerebral tiene sustancia gris, la periferia, corteza cerebral, en la parte interna, núcleos basales. Sustancia blanca. La sustancia blanca que se encuentra entre la corteza y los núcleos basales se llama centro oval. Y entre los núcleos basales entre sí y el diencéfalo, cápsulas. Entonces las cápsulas son sustancia blanca. Las cápsulas son sustancia blanca. Y los ventrículos laterales. Esto que vemos acá son estructuras entonces interhemisféricas, sustancia blanca, pregunta de examen. Este es un hemisferio cerebral, este es otro hemisferio cerebral, de un hemisferio al otro, lo más alto y lo más grande, este es el cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso acá estaría una lámina muy finita que se llama septum pellucidum. Y esto que está abajo es el trígono fornix. El trígono fornix termina en esta pelotita, se llama tubérculo mamilar. ¿Dónde se encuentra ese tubérculo mamilar? Piso del tercer ventrículo. Piso del tercer ventrículo. Bueno, vamos a ver unos detalles de la configuración externa. ¿Cuánto pesa un cerebro? Un kilo 400, un kilo 300. La mujer un poquito menos. Probablemente, depende de eso, depende de si viene una rusa por la enfermera, no es que nosotros cerebros. Pero aproximadamente mide un cerebelo pesa 110 gramos, ¿verdad? La décima parte de un cerebro, el cerebro es la parte más voluminosa. Y nosotros vemos esto. Ven que acá se ven los pliegues y surcos y acá no. ¿Por qué es esto? Por la medida. Igual que en otro lado, está pegado
la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. De adelante a atrás mide 16 centímetros. De un lado a otro mide 14 centímetros. Y de arriba a abajo mide 12 centímetros aproximadamente. De 16, 14, 12. Podemos decir de arriba a abajo 12, de lado a lado 14 y de adelante a atrás 16 para acordarnos. Bueno, entonces, ya vimos. Cada hemisferio tiene 3 caras. Una cara lateral, una cara inferior y si abro acá al medio, una cara medial que mira al hemisferio del otro lado. Entonces, 3 caras, 3 bordes. Un borde superior que separa la cara externa de la cara interna. Un borde inferior, que es esto, que separa la cara externa de la cara inferior. Y un borde medial que se separa acá en la parte media para formar la hendidura transversa de Bichat. Entonces tengo una cara lateral, superolateral, una cara medial y una cara inferior. La cara inferior descansa sobre la fosa cerebral anterior y la fosa cerebral media, y cuando termina la fosa cerebral media es sobre que descansa el tentorio. Muy bien. La cara lateral está en relación con la calota. La cara medial mira hacia el hemisferio contralateral y está interrumpido por el cuerpo calloso, septum pellucidum, fornix y abajo el diencéfalo. Tenemos 3 polos. Un polo anterior, frontal, un polo posterior, occipital y un polo inferior, temporal, que sería acá. Estos que nosotros estamos viendo en distintos colores están representando los lóbulos. ¿Cuántos lóbulos ven ahí? Y dijimos que son 5. Si es funcional, dijimos que está el lóbulo límbico también. Ahora vamos a ver cómo se llama esto. Eso se llama fisura lateral o cisura lateral de Silvio o lateral. Si yo separo eso, voy a tener un lóbulo escondido que se llama lóbulo de la ínsula, que está muy relacionado con el gusto. ¿Y por qué tengo 4 lóbulos superficiales y uno profundo? Porque ese lóbulo estaba en la superficie. Y cuando el cerebro fue creciendo dentro de la caja craneal, los lóbulos que están alrededor, el temporal, que está relacionado con la audición, el anterior, que está relacionado con los movimientos, esto que vemos en amarillo, el parietal, con la sensibilidad, van creciendo mucho y le van cubriendo. Entonces por eso se queda profundo. Pero cuando nosotros tenemos el cerebro liso, es superficial el lóbulo liso. ¿Estamos? Entonces yo tengo un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal, y en el fondo de esta fisura, ¿sí?, que no se ve acá, tenemos el lóbulo de la ínsula. Entonces el lóbulo anterior sirve para muchas otras funciones, pero así resumiendo, para empezar, movimiento. El lóbulo parietal, sensibilidad. El lóbulo temporal, muy relacionado con la audición. Y el lóbulo occipital, muy relacionado con la visión. Nosotros vemos acá, ¿verdad? Hasta acá más o menos está descansando el fosa cerebral anterior, fosa cerebral media, y esto está descansando sobre el tentorio. Con esto lo voy a... Acá estamos viendo entonces la estructura interhemisférica, sustancia blanca, la estructura interhemisférica más elevada, la superior, se llama cuerpo calloso. Entonces comunica el centro oval de un lado con el centro oval del otro lado. Bueno, si nosotros vemos esa superficie, vamos a ver que tiene surcos. Y esos surcos separan, los surcos profundos se llaman también fisuras o fisuras. Entonces los surcos más profundos separan o delimitan lóbulos.
Y en cada lóbulo voy a tener otra vez un surco menor de segundo orden que van a delimitar regiones específicas que se llaman circunvoluciones o giros. Cada lóbulo, así en términos general, tiene una función y dentro de cada lóbulo yo tengo circunvoluciones que tienen una función específica. Algunos vamos a ver, ¿sí? Pero entonces cada hemisferio tiene lóbulo y cada lóbulo tiene circunvoluciones o giros. Entonces, ¿cómo yo diferencio un lóbulo del otro? Porque voy a tener surcos o fisuras principales profundos. Entonces, esto es una fisura primaria, esto es otra fisura primaria, esto es otra fisura primaria, ven ustedes que separa lóbulos entre sí. Y dentro de cada lóbulo yo tengo otra vez una fisura secundaria que va a poner acá regiones específicas que se llaman circunvoluciones o giros. Cada giro tiene una función específica. ¿Me van llevando? En algunos lugares vamos a tener circunvoluciones que van de un lóbulo al otro. Eso es pliegue de paso. No vamos a quedarnos en eso.